Dios te bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana. Me gustaría hablar de un tema muy importante, amados hermanos en el Señor. Esto es para los siervos, para los pueblos del Señor. Me gustaría, amados hermanos en el Señor, que usted pueda escuchar este mensaje porque es muy importante en la vida cristiana. Es muy importante vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor enseñándonos y que sea su Santo Espíritu dándole la palabra que necesitamos. Padre, que moras y reinas en el cielo, Padre, te damos gracias por medio de tu Santo Espíritu y tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora, Señor, voy a hablar sobre el matrimonio, Señor eterno, que es muy importante en los matrimonios, Señor eterno, Dios Todopoderoso, porque hoy se está perdiendo la costumbre, Señor, se está perdiendo por causa de la fornicación, por causa, Señor, de la infidelidad de los hogares, Señor. Los niños son destruidos, Padre celestial, oh Dios, los jóvenes, Padre, están dolidos sus corazones porque un día tuvieron unos padres y se separaron y se fueron con otra, Señor, y tú eso es lo que no quieres, no es tu voluntad, Padre, en el nombre y Camanza, la Bashere Bequenda, Sai, Espíritu de Dios, aleluya. Te pido, Padre, que el enemigo no rompa los hogares, Señor, sino que permanezcan, Señor eterno, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Espíritu de Dios, aleluya, amén. Es un tema muy importante, amados hermanos en el Señor, porque como decía, hoy en día, amados hermanos, lo que se vive en este planeta Tierra es tanto la fornicación, los matrimonios viviendo en unión libre, viviendo en unión libre, pero también viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, una vida deshonesta ante la presencia del Señor, amados hermanos en el Señor. Y no solamente estoy hablando de la gente natural, sino también los hijos de Dios, amados hermanos en el Señor. Cuando una persona, amados hermanos en el Señor, se divorcia y se vuelve a casar, amados hermanos, el recasamiento a Dios no le agrada, amados hermanos en el Señor, porque tú tienes que estar con tu esposo y tu esposa hasta que Cristo venga o la muerte venga, amados hermanos en el Señor. Tú no debes de casarte nuevamente porque ese es pecado ante la presencia de Dios, porque se cuenta como adulterio, amados hermanos en el Señor. Y en esta hora, amados hermanos en el Señor, quiero leer las Sagradas Escrituras. Allá en Mateo 19, amados hermanos en el Señor, mismo Jesús, amados hermanos, enseñaba la palabra del Señor y lo dejó escrito aquí, no lo dejó por casualidad, sino para que nosotros como hijos de Dios podamos hacer las cosas bien, amados hermanos en el Señor. Hoy abunde en el hombre, la mujer, el pecado, la maldad. Y hay pastores, amados hermanos, que vuelven a casar a las personas, amados hermanos, pero ellos darán cuenta ante la presencia del Señor, amados hermanos en el Señor, porque es pecado. Cuando una persona está confirmando algo, el recasamiento, déjame decirle que eso no está bien ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en el Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y dice, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y le dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, Jesús le dijo
amados hermanos en el Señor, que cuando uno se casa con una persona, amados hermanos, eso lo va a unir hasta que sean ancianos, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? Porque hoy abunde esa clase de pecado aquí en la tierra. Cuando uno estaba en el mundo, hacíamos y deshacíamos. Pero cuando ya venimos a los pies de Cristo, amados hermanos, tú conoces la palabra de Dios. Y tú no puedes dejar a tu esposa, ni puedes dejar a tu esposo, ni la esposa a su esposo. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Solamente, amados hermanos, en el Señor, si aquella persona es maltratada, amados hermanos, se puede separar, sí se puede separar, pero no se puede volver a casar, amados hermanos. Porque dice la palabra de Dios, amados hermanos, que es mejor que se reconcilien y vuelvan, que se vaya con otro hombre o con otra mujer el hombre. Porque es pecado ante la presencia de Dios. Si no, pues quédese sola, amados hermanos, porque es pecado ante la presencia del Señor. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice el ser humano, amados hermanos, estoy de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, ¿verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne, amados hermanos, en el Señor. No porque comiencen los pleitos, las distinciones en tu hogar. Sabemos que Dios puede transformar y cambiar, amados hermanos, en el Señor. Pero si tú no haces nada por tu matrimonio, se vaya a la quiebra. Pero si tú haces algo, le pides al Señor que Él sea que los guíe, que Él sea que los ayude, amados hermanos, en el Señor. Él lo va a hacer, amados hermanos, en el Señor. Porque dice la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero vemos, amados hermanos, que el demonio del adulterio, amados hermanos, en el Señor se ha metido hasta en las iglesias, se ha metido en los pastores, se ha metido en las pastoras, se ha metido en los miembros, se ha metido, amados hermanos, en el Señor. Pero un día daremos cuenta ante la presencia del Señor. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestras acciones, amados hermanos, porque mismo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de las doctrinas y de ti mismo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la carne es lo que pide, amados hermanos, tantas cosas, el deseo mundano, el deseo de la carne, amados hermanos, el Señor. Por eso el cristiano tiene que andar en el espíritu. Lo que es del espíritu, espíritu es; lo que es de la carne, carne es. Hoy en día, amados hermanos, en el Señor, los matrimonios, ¿qué es lo que pasa el día de hoy, amados hermanos? Se rompe el hogar cuando el hombre es infiel a su mujer o la mujer a su esposo. De ese momento, cuando aquella persona comete el adulterio, déjame decirle que se rompe el lazo, se rompe ese lazo en lo espiritual, se rompe la confianza, se rompe tantas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo entró a su vida y ya no hay ese deseo de estar con su pareja, ya no hay ese deseo de estar juntos, amados hermanos, en el Señor. Pero déjame decirte que un día darán cuenta ante la presencia del Señor, amados hermanos, en el Señor. ¿Por qué? Porque es menester, dice la palabra de Dios. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Él le dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no era así, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: al principio no era así, por la dureza del corazón. Por eso Moisés permitió la carta de divorcio, amados hermanos, en el Señor. Pero no así debe de ser, amados hermanos, en el Señor, sino que tienes que permanecer, amados hermanos, en el Señor. Y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por la causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el
que se casa con la repudiada adultera. Dice la palabra del Señor, aquí Jesús le dijo, ¿verdad? Dice, salvo por causa de la fornicación y se causa por adulterio, y el que se casa con las repudiadas es adulterio. El Señor no lo aprueba. Aquí está, no lo aprueba el Señor, los matrimonios no lo aprueba. Si un dado caso su esposo y su esposa se llegaran a morir, a fallecer, entonces si tú no tienes espíritu de abstinencia, entonces puedes casarte, pero con una persona que no tenga compromiso, que no ha tocado mujer, te puedes casar, pero mientras no, déjame decirte, porque se cuenta como fornicación en esta tierra, amados hermanos en el Señor. Así que, pastora, pueblo del Señor, vive en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Hoy el Señor te está hablando. Mañana será demasiado tarde. Busca mejor al Señor. El apóstol Pablo dijo, amados hermanos en el Señor, que es mejor estar solo. Pero si no tienen el espíritu de abstinencia, pues cásese. Pero ya dijimos cómo. No con una persona adúltera, ni con una mujer adúltera o un hombre adúltero, que tiene familia, tiene esposa, porque eso se cuenta como fornicación. No queramos maquillar la palabra, porque el que pone y le quita la palabra será quitado del libro de la vida del Señor. Andemos rectamente, andemos con santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. No hablemos otra cosa que no sea la palabra del Señor. Dios me les bendiga grandemente y que tengan un hermoso día y que usted pueda vivir realmente en santidad.